Bueno, de una vez no, vamos a darnos un momentico, pero pues quiero a las personas que ya están conectadas presentarte. Por supuesto, pues tenemos el día de hoy a John Portilla, quien nos va a dar una muy buena charla acerca de lo que es el trabajo en casa y el teletrabajo, ya que son cosas muy distintas, que tienen condiciones específicas cada una. Entonces hoy vamos a empezar a mirar a profundidad cada uno de estos temas y para poder conocer un poco más y poder trabajar de forma mejor teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos actualmente. Entonces Vale, no sé si Michael, muchísimas quieras gracias. saludar a la gente. Yo creo que en un par de minutos ya nos estamos conectando. Y vamos a empezar la presentación completa cuando ya tengamos un poco más de espectadores. Vale, Michael, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos por ahora. Entonces vamos a dar un tiempo para poder iniciar con la presentación. Michael, una pregunta. ¿Ahí estás viendo la presentación ya? No la tengo. Debes darle en la Y parte de ahí, abajo en compartir pantalla, creo. a tu momento. Compartir pantalla. Compartir. Ahora sí. Ahora sí tenemos la presentación. Listo, perfecto. Vale, entonces tú me indicas, Michael, en qué momento podemos Por arrancar. supuesto, yo ya en un par de minutos yo creo que ya vamos a estar arrancando. Les agradecemos mucho a las personas que ya están conectadas por el tiempo. No nos demoramos mucho, ya en cualquier momento estamos iniciando. Bueno, si quieres, mientras tanto, yo nos cuentas, de pronto ahorita que tenemos esta contingencia, hay empresas que no se han adaptado completamente. ¿Qué crees tú que es lo necesario para poder empezar a pensar más en teletrabajo? Pues teniendo en cuenta que ahorita pues es una emergencia, pero a futuro pues de pronto va a ser algo un poco más necesario, como las primeras recomendaciones que podemos obtener. Vale, Michael, pues desde el punto de vista del empleador, o sea, de las empresas, básicamente lo que yo veo en estos momentos es una gran oportunidad para que podamos analizar de alguna manera cuáles son los beneficios que podemos traer con el trabajo en casa o el teletrabajo, ¿sí? Y Sí, poder hacer de alguna manera un análisis de sensibilidad con respecto a los costos y los beneficios que podemos llegar a obtener, ¿sí? Es el momento ideal para que identifiquemos cuáles son las necesidades que tenemos para poder atender rápidamente a estos cambios que se están presentando. Básicamente, se habla de que hay una curva de aprendizaje de más o menos de 2 semanas, ¿sí? En el que la primera semana fue muy trágica para todas las personas porque de alguna manera no estábamos acostumbrados a este tipo de trabajo. Entonces siempre se tiene la sensación de que en casa empezamos a trabajar más, de que el tiempo no nos alcanza, que no estamos pudiendo vivir el tiempo familiar del laboral, pero básicamente es una curva de aprendizaje de 2 semanas en las que se supone y la teoría dice que si tú haces bien tu trabajo y desarrollas una serie de herramientas y tienes en cuenta una serie de factores, pues al cabo de 2 semanas deberíamos ya optimizar nuestros tiempos, poder ser eficientes en nuestro trabajo y de alguna manera las empresas empezar a tomar las acciones con respecto a lo que el trabajador está comentando y ver cómo se empieza a mover el mercado de alguna manera para que cuando termine la emergencia podamos que tomar una decisión pues adecuada. Pero perfecto. sí es una gran oportunidad en estos momentos para que lo empecemos a analizar. Muy seguramente, sí, ya de hecho hay legislación, hay borradores de legislación en los que indican que pues van a promover muchísimo el teletrabajo en las empresas que todavía después de la emergencia puedan continuar con esta metodología. Básicamente porque pues hay también estudios en los que dice que esta emergencia no va a tardar poco tiempo. O sea, para que podamos a la vida normal, de hecho, hay un estudio de Harvard que dice que puede ser posible que hasta el año 2022 realmente volvamos a ser como éramos antes de esta emergencia. Entonces, muy seguramente los empresarios y los trabajadores vamos a tener que cambiar muchas cosas de nuestra forma de trabajar y del cómo vemos el mercado en estos momentos. Perfecto. Bueno, yo creo que ya podemos arrancar. Nuevamente, quiero
darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas con esa gran charla que tenemos hoy con John Portilla, quien nos va a hablar de trabajo en casa y teletrabajo, que son dos cosas muy distintas y cada una tiene sus condiciones específicas. Entonces, muchas gracias, John, por estar con nosotros. Eh, Te doy la bienvenida y por supuesto el espacio para que puedas iniciar. Vale, de nuevo muchísimas gracias a todos por su asistencia. Entonces, pues sí, el objetivo fundamental de esta charla es básicamente que primero tengamos en cuenta que hay una gran diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo. Son dos conceptos diferentes. Y segundo, vamos a desarrollar una serie de temas comunes en el trabajo en casa y el teletrabajo. Creo que pues, son temas de utilidad para todas las personas y para todos los empresarios y es importante pues que los conozcamos de alguna manera, ¿sí? El trabajo en casa básicamente empieza a salir como una alternativa para los empresarios que querían promover un buen ambiente laboral dentro de sus compañías, como parte del plan de beneficios. O sea, empezaron a sacar trabajo en casa básicamente porque es una herramienta o una metodología que nos permite motivar a los trabajadores para que puedan manejar su tiempo y el empoderamiento sea mayor con respecto a la compañía y estemos alineados con los objetivos de cada compañía, ¿sí? Sin embargo, por la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19 en estos momentos, el gobierno decide, como quien dice, aprobarlo de alguna manera. Para ello saca la circular 021 de este año, ¿sí? En la que dice que por motivos de emergencia, básicamente se va a permitir el trabajo en casa, ¿sí? Y la única diferencia que hace en estos momentos es que el trabajo en casa no va a tener que cumplir con todos los requisitos que debe cumplir el teletrabajo, ¿sí? Eso es básicamente el trabajo en casa. Teóricamente podrían llegar a ser muy similares. La gran diferencia es que el teletrabajo, de acuerdo a la ley 1221 del año 2008 y el decreto 884 del 2012, está reglamentado y tiene una serie de requisitos que todas las compañías deben cumplir. Entre esos requisitos, ¿sí? Y el primer requisito fundamental es que es un trabajo en equipo entre el trabajador, el empleador y la administradora de riesgos laborales o la ARL, ¿sí? Básicamente lo que se hace es, yo como empleador hago una manifestación de interés en volcarme al teletrabajo, ¿sí? Hablo con mi ARL y empezamos a desarrollar un plan de trabajo, ¿sí? La primera actividad que se tiene que desarrollar básicamente es que primero tengo que modificar mi reglamento interno de trabajo e incluir todos los requisitos que tienen que ver con el teletrabajo. En este reglamento interno de trabajo tengo que tener en cuenta básicamente cuáles van a ser las funciones del trabajador y cómo debe responder a ellas, ¿sí? Tengo que determinar el horario de trabajo del teletrabajador, ¿sí? Y tengo que determinar si puede haber o se pueden ocasionar algunas sanciones por el incumplimiento de algunos de los objetivos o de las responsabilidades de cada trabajador. Una vez yo modifico este reglamento interno de trabajo, lo hago conocer a todos los trabajadores, ¿sí? Y tengo que definir un acuerdo de voluntades. ¿Qué quiere decir esto? Que esta modificación en el contrato laboral, si ya existe en estos momentos, es algo voluntario. Es un documento en el que yo como trabajador voluntariamente digo, sí, me quiero acoger al teletrabajo y es reversible. O sea, yo le puedo dar la posibilidad al trabajador en cualquier momento de decirle, listo, si ya no quiere hacer más teletrabajo, puede regresar a las instalaciones o viceversa, siempre y cuando esté estipulado dentro del reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Una vez tengamos toda esta parte legal clara entre todas las partes, se procede a informarle a la ARL y la ARL debe hacer una visita al lugar de trabajo de cada persona, ¿sí? En esta visita, la ARL lo que va a hacer es una lista de chequeo, una lista de verificación ya estandarizada, en la que va a evaluar primero la parte ergonómica, segundo la parte física, ¿sí? Y tercero el entorno de cada puesto de trabajo, o sea, el puesto de trabajo que propone el trabajador para desarrollar sus actividades diariamente. De esta lista de chequeo, pues obviamente va a salir unas recomendaciones, algunas observaciones. Aquí es donde empieza a trabajar el empleador. Si hay alguna observación, por ejemplo, sobre el puesto de trabajo y el trabajador no cuenta con una silla
que cumpla con los estándares de ergonomía, pues básicamente el empleador tiene que entrar a suplir esa necesidad, ¿sí? Ese es el primer requisito, que el empleador debe garantizar que el teletrabajador en su casa cuenta con un espacio óptimo para desarrollar el trabajo. ¿Listo? Una vez pasa este requisito, también tenemos que tener en cuenta que como empleador, para que exista el concepto de teletrabajo, tiene que pagarle a cada teletrabajador la energía, la conexión a Internet, el mantenimiento y el software necesario para que él desarrolle las actividades. Entonces, básicamente esas son las dos diferencias en los conceptos, pero hablando de la parte desde el punto de vista legal. ¿Listo? No sé si hasta allí hay alguna duda con respecto a la diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo. Michael, no sé si alguien tiene alguna duda en ese momento o continuamos. Bueno, si quieres, continuamos, empezamos a recolectar preguntas y ahorita abrimos un espacio para poder solucionarlas, si te parece. Vale, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a ver. Uy, aquí me salté. Ahorita vamos a ver, qué pena, me salté las otras porque ya las había mencionado. Ahorita vamos a ver cuáles serían las condiciones ideales para el trabajo en casa, ¿sí? Teniendo en cuenta que estas condiciones ideales pues son eh, comunes en el teletrabajo y el trabajo en casa, ¿listo? Son las mismas condiciones para los dos puntos. Entonces, básicamente, hablamos del orden y el aseo. Uno de los aspectos más importantes para lograr un trabajo eficiente en casa es el orden y el aseo, ¿sí? La cultura latina, pues básicamente no está muy acostumbrada con este término de orden y aseo, y básicamente lo que generalmente hacemos es acostumbrarnos al desorden y a tener una serie de... No todo el mundo tiene la disciplina del orden y el aseo. Entonces, básicamente lo que se recomienda para tener un buen trabajo en casa es una cultura de orden y aseo, y para ello existen herramientas como la 5S, ¿sí? Es una herramienta japonesa muy sencilla de aplicar y la cual pues cualquier persona podría profundizar. Hay mucha bibliografía acerca de este tema, pero es una herramienta que si uno logra seguir, le puede sacar muchísimo provecho. Y la primera es el SEIRI. Básicamente lo que nos dice el SEIRI es lo que no sirve, que no estorbe, ¿vale? Esto simplemente es la primera actividad cuando yo decido implementar esta herramienta. Es la primera actividad de sentarme en mi puesto de trabajo y hacer una limpieza general y realmente organizar y decir, bueno, esto si no lo necesito, lo puedo guardar en otro lugar y voy a dejar en mi puesto de trabajo únicamente lo que utilizo cotidianamente. De ahí pasamos a la segunda S, que es el Seiton, ¿sí? Y es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Después de pasar el primer paso, lo que hago es todas las cosas que identifique que no voy a utilizar cotidianamente, pues debo buscar un espacio adecuado donde yo pueda recordar dónde encontrarlo y dejar todas las cosas organizadas. ¿Listo? El tercer paso, y también es muy común ahorita que estamos haciendo trabajo en casa, es tenemos nuestro espacio de trabajo, pero nos da por comer algún snack, traemos el snack, la basurita la dejamos ahí y no la llevamos inmediatamente a la basura. Lo que nos pide esta herramienta es que inmediatamente generamos basura, la basura tiene que ir en su lugar, ¿sí? Para mantener nuestro espacio organizado y ordenado. La cuarta S es el Seiketsu, ¿sí? Saque, ordene y limpie. Y esto básicamente es lo que se nos tiene que convertir en una disciplina. Si nosotros hacemos esto todos los días, vamos a mantener nuestro espacio de trabajo agradable, limpio y ordenado. Y dice la teoría que si nosotros empezamos por esta parte del orden y el aseo, pues vamos a ser mucho más productivos. ¿Listo? La última es el Chitsuke, que es la autonomía y disciplina. Y es estarnos evaluando constantemente hasta que realmente se nos convierta en un hábito de mantener nuestros lugares ordenados y aseados. Básicamente ese es el primer punto y es como la primera recomendación para lograr un buen trabajo en casa, ¿sí? El segundo punto tiene que ver con las partes ya ergonómicas y de mobiliario. Si bien es cierto que no todo el mundo tiene acceso a los mejores implementos, aquí tenemos que sacar de alguna manera a veces la creatividad y definir bajo los estándares cómo me puedo acercar a ellos.
La primera recomendación, de lo primero que podemos hablar es básicamente es el computador y la pantalla del computador, ¿sí? Para evaluar, lo que se recomienda básicamente de esto es, primero, la pantalla debe ser más grande de 13 pulgadas. Esa es la recomendación, ¿sí? Segundo, podemos evaluar la altura. Si nosotros ya tenemos un computador más pequeño, pues no estoy diciendo que lo debamos cambiar, pero vamos a hablar de los ideales. El segundo punto es la altura de la pantalla del computador, ¿sí? Y teóricamente es muy fácil evaluar esto. La pantalla, el borde superior de la pantalla del computador que tenemos o de la pantalla que estamos utilizando, debemos trazar una línea imaginaria hacia las cejas. Esa es la altura que se recomienda tener en nuestra pantalla cuando vamos a tener una jornada laboral pues de 8 horas con leves descansos y todo eso, ¿vale? Eh, la distancia entre la pantalla y la cara de la persona se estima que debe estar entre 35 y 60 centímetros. Eso depende del tamaño de la pantalla, ¿sí? Del tamaño de letra que estamos utilizando en la pantalla. Siempre se recomienda tener un tamaño de letra que sea fácil para cada persona, que no se le dificulte pues la lectura dentro de la misma pantalla. ¿Listo? Básicamente eso con la pantalla. Ahí pasamos a la iluminación, ¿sí? Lo que generalmente se recomienda es que la luz nos dé directamente desde el techo y en lo posible es que esté difuminada. ¿Qué quiere decir eso? En muchas oficinas nosotros vemos que a veces la luz, vienen bombillos que son 4 bombillos y tienen unas láminas que lo que hacen es colocar la iluminación de una manera, repartir la iluminación de alguna manera. Sí, eso es lo que se recomienda. Y en lo posible no ubicarse cerca a las ventanas o a otras pantallas que me puedan generar brillos o que me dificulten básicamente la visión. Eso con respecto a la iluminación. Aquí es importante aclarar algo también, ya que la iluminación a veces eh, tiende a ser muy subjetiva, ¿sí? Yo a una persona le puedo preguntar en un espacio cómo le parece la iluminación y esta persona me puede responder que le parece perfecta. Le pregunto a otra persona y me puede decir que no, que él cree que hay demasiada iluminación y un tercero me puede indicar que hay muy poca iluminación. De hecho, sí hay estudios, ¿sí? Pero para yo poder garantizar que la iluminación es la adecuada, debería ser un estudio. Por eso no entraríamos en ese tema. Pero sí hay estudios en los que me dicen que para trabajo de oficina yo máximo tengo que tener 500 lumens con una calidad de iluminación continua. O sea, hay estudios que dependiendo del espacio me indican realmente cuál es la iluminación más confortable para un trabajador. Pero como no entramos en esos detalles, lo importante es saber que sí tengo que ubicarme de alguna manera en que la pantalla no tenga ningún reflejo y la iluminación sea homogénea en el lugar de trabajo. ¿Listo? John, tenemos un par de preguntas. La primera Vale, dice, si un trabajador se accidenta en trabajo en casa, ¿qué debo hacer? Lo pregunta un empleador. vale. Esa es una pregunta muy importante y es un tema que vamos a tratar más adelante en profundidad. Entonces, si quieres, la pasamos, pero sí lo vamos a tratar, esa pregunta Perfecto. específicamente. Y la siguiente pregunta es, buenas tardes, ¿se debe aplicar la normatividad aplicable a teletrabajo en cuanto a SG-SST? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Sin embargo, obviamente, si yo decido hacer teletrabajo, entendiendo que el teletrabajo está legislado por la ley 1221, tienen que estar alineados con nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, sí están relacionados básicamente. Creo que ahí respondo la pregunta, ¿cierto? Sí, señor, muchísimas gracias. Vale, perfecto. Entonces, continuamos. Eh, otro aspecto importante con respecto al mobiliario es básicamente la silla, ¿sí? Lo que se recomienda pues es tener una silla y para identificar qué tipo de silla es la ideal, ¿sí? Siempre hablamos de sillas ergonómicas, pero no tenemos el concepto muy claro, pero para que todo el mundo lo entienda, la mejor silla es la silla más ajustable. Entre más se pueda ajustar la silla, el apoyabrazos, el espaldar, la altura de la silla, es mucho mejor, pero asimismo su costo se incrementa. Podemos tener una silla que no cumpla con todas estas características, pero les voy a decir que debería ser lo básico. Lo básico es que por lo menos el espaldar cubra desde el omoplato hasta la cadera. Eso es lo ideal. ¿Listo? Que se pueda ajustar en altura.
¿Por qué? Porque de esta manera podemos jugar. Ya sabemos cuál es la altura de la pantalla, ¿sí? Entonces vamos jugando entre la altura de la pantalla, la altura de la mesa o escritorio y la altura del teclado que vamos a utilizar. Por eso es importante a veces que la silla pueda ser ajustable. Para saber cuál es la altura correcta, tenemos que tener en cuenta la flexión de la rodilla, ¿sí? Los pies deben estar totalmente sobre el piso y el ángulo de flexión que hay en la rodilla debe ser de 90 grados. Y no sé si de alguna manera, o sea, si gráficamente lo pueden imaginar y pueda llegar a ser claro. Pero siempre vamos a hablar de una posición más o menos así, y la rodilla debe tener un ángulo de 90 grados, lo mismo los brazos. Los brazos en esta parte de aquí vamos a ver un ángulo de 90 grados y esa sería la posición ideal. Ahí tenemos que tener en cuenta que a veces no importa también, muchas compañías se desgastan en brindarle a todos los trabajadores todas estas herramientas de trabajo o mobiliario de trabajo para que estén en condiciones óptimas, pero muchas veces nosotros como trabajadores ya tenemos una posición mentalmente, nuestro cuerpo ya adoptó una posición a través de los años y empezar a cambiarlo tenemos que ser conscientes. Lastimosamente muchas veces las personas empiezan a cambiar esta posición cuando empezamos a tener alguna patología y no trabajamos en la prevención, sino ya empezar, cuando una vez generamos la patología empezamos a trabajar en esta parte. Listo, básicamente eso pues con el mobiliario, ¿sí? Ya les expliqué los ángulos y de alguna manera pues sobre eso también hay más bibliografía. Espero pues que haya sido un poco claro con lo que les pude explicar de alguna manera. ¿Listo? Precisamente teniendo en cuenta estas recomendaciones, John, ¿cuál crees tú que es el mayor error que comete el empleado cuando trabaja desde casa? El mayor error es que cuando tengo jornadas pues de 8 horas como son normales en alguna oficina, eh, por el hecho de estar en la casa empiezo a cambiarme, empiezo a trabajar desde el sofá. Un error muy común es trabajar desde la cama, ¿sí? Entonces es muy importante para tener una buena cultura de trabajo en casa es definir mi espacio de trabajo y realmente definir unas pausas. Cada 2 horas de por lo menos 5 minutos, levantarme, estirar los brazos para poderlo hacer de esa manera. Y por eso les decía, es importante la parte de creatividad, porque a veces en reuniones cortas yo puedo utilizar otro espacio, ¿sí? Si no voy a tener que digitar, simplemente voy a hablar, puedo utilizar un espacio alterno donde no voy a tener que estar digitando, sino que para alternar las posiciones, porque no todas las personas pueden contar con un espacio bajo estas condiciones. ¿Vale? Perfecto, John, Eh, muchas gracias. ok. Otro punto importante son las comunicaciones y las relaciones interpersonales. ¿Sí? Este punto es muy importante, ¿sí? Para el empleador básicamente y para los líderes, ¿sí? De que realmente se establezcan reuniones virtuales de seguimiento con todos los colaboradores. Muchas veces estas reuniones están cerradas únicamente para la parte directiva, ¿sí? Y para los mandos medios. Y no podemos dejar de lado a toda la compañía. Debe haber un espacio, de alguna manera, en que toda la compañía se sienta partícipe, ¿sí? Y tenga un canal de comunicación, por ejemplo, con el gerente de algún proceso o que se le puedan brindar esos canales de comunicación. Esto no está escrito y no lo tenemos muy establecido y eso nos puede generar un aspecto muy negativo y es el sentimiento de aislamiento, ¿sí? Para todos, para nadie es un secreto que en estos días de alguna manera algunas personas pues que viven completamente solas, ¿sí? Empiezan a tener ese sentimiento y ese sentimiento se empieza a asociar también al estrés, que lo vamos a trabajar un poco más adelante, ¿sí? Entonces, la comunicación y las relaciones interpersonales es importante que queden definidas de alguna manera como un programa de comunicaciones. Es muy sano dentro de la compañía establecer un programa de comunicaciones donde garanticemos que todo el personal puede participar y que puede ser escuchado en cualquier momento. ¿Listo? También es muy importante con respecto a las relaciones interpersonales, cuando compartimos pues la casa con más personas, con nuestra familia o con otros roommates o personas con las que convivimos, definir los espacios y el comportamiento, porque muchas veces yo puedo estar en alguna reunión importante y mi compañero de apartamento pues en ese momento está desocupado y de pronto viene y me coloca música. Entonces es muy sano dejar unas reglas claras para que no haya
ni inconvenientes con las personas que convivimos, ni inconvenientes con nuestro trabajo, y no vamos a sufrir un grado de estrés mayor porque no podemos manejar estas situaciones. Entonces, por eso la comunicación, tanto como con las personas que vivimos, como con nuestros compañeros de trabajo, tiene que ser muy abierta y constante para evitar estos niveles de estrés y estas alteraciones, por decirlo de esa manera, ¿sí? Y otro punto que también es muy importante y que podría decir que es una de las claves del éxito y que pues, nuestra cultura latina tampoco está muy acostumbrada a llevar esta herramienta es definir un plan de trabajo diario, ¿sí? Lo que nos recomiendan los expertos siempre es, debemos manejar una lista de chequeo, ¿sí? Diariamente, inclusive colocando a qué horas me levanto, si voy a hacer ejercicio, si voy a desayunar, ¿sí? A qué horas me ducho. Y esta parte es muy importante. Nosotros tenemos que trabajar en la casa siempre pensando como si que fuéramos a la oficina, porque ya en estos momentos nuestra casa se convierte en la oficina. Entonces, así como vamos a tener nuestro espacio ordenado y adecuado para realizar la labor, también debemos presentarnos y vestirnos y organizarnos de la misma manera, ¿sí? Todas esas acciones van generando la rutina y que yo pueda ir desarrollando mi plan de trabajo, ¿sí? Dentro de esta metodología dicen que una vez que cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, hacemos nuestra lista de chequeo y si al final del día logramos cumplir con nuestra planificación, pues debemos felicitarnos y decir, qué bueno, lo logré, mañana voy a lograrlo también. Y se vuelve una cuestión de disciplina y lo vamos a trabajar todos los días hasta que realmente se vuelva un estilo de vida, un estilo de trabajo. ¿Listo? Listo. Con respecto a esa parte del puesto y de las condiciones ideales para trabajo en casa, ¿será que tenemos alguna duda? Pueden realizar sus preguntas en el chat grupal. Si quieren, las pueden ir escribiendo y en un momento las empezaríamos a resolver cuando ya nos lleguen más. Vale, ¿Te listo. parece, John? Perfecto. Súper. Ahorita sí vamos a hablar entonces sobre los riesgos de trabajo en casa. Aquí ya vamos a empezar a acercarnos a la pregunta que me hicieron hace algún rato, ¿sí? Vamos a responder más adelante. Entonces, es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta que todos los trabajos, pues obviamente tienen una clase de riesgos. Y mientras que estamos trabajando en casa, también podríamos tener un accidente laboral. El problema de ese accidente es la calificación del origen, que lo voy a explicar en algún momento. Para identificar estos riesgos en la casa tenemos que tener en cuenta eh, siempre que los factores de riesgo me pueden generar o un accidente o una enfermedad. ¿Listo? El accidente básicamente, ahorita lo describo, pero la diferencia entre un accidente y una enfermedad es que el uno es repentino y el otro es a través del tiempo. Entonces, básicamente, un riesgo eléctrico lo que me puede generar es un accidente, ¿sí? Y en la casa, pues yo estoy expuesto de alguna manera a riesgos eléctricos. ¿Por qué razón? Porque estoy trabajando con equipos de alguna manera energizados, ¿sí? Esa sería como la única condición, a menos que yo dentro de mi casa tenga que utilizar herramientas eh, eléctricas, por decir algo, por cuestión de mi trabajo. Vienen los riesgos locativos. Estos están muy asociados a la parte de orden y aseo, y es cuando yo de alguna manera, por ejemplo, en un mismo toma tengo que conectar 3, 4 computadores, entonces empiezo a ver 3, 4 cables eh, desorganizados por el piso, tengo que pasar por ahí, alguien se puede enredar y se puede caer. Básicamente es eso, es cuando tengo cosas desorganizadas de alguna manera que me pueden caer encima, todo lo que tiene que ver como con el ambiente de trabajo y que me puede generar de alguna manera algún accidente. ¿Listo? Tenemos la parte de riesgos psicosociales, que es lo que estábamos hablando, y este está presente en todas partes de alguna manera. Es cómo manejo el tiempo, ¿sí? Si yo estoy sintiendo que mi trabajo sí es productivo o no. Y la parte de riesgo psicosocial mide también si mi tarea es monótona o no es monótona, qué tan motivado estoy yo para realizar la labor. Y no sé si habrán visto noticias o se habrán dado cuenta de pronto con sus ARLs. Es un tema que se está trabajando muchísimo durante estos días, porque como lo decíamos anteriormente, dividir el espacio familiar del laboral ha sido un poco difícil y hay muchas personas que tienen problemas de pronto en la casa
Y en estos momentos, como no pueden salir de la casa, su espacio de refugio era, por decir algo, la oficina. Entonces, de alguna manera, se sienten más presionadas. El hecho de que la curva de aprendizaje para el teletrabajo en estos momentos, pues estoy aprendiendo a utilizar las herramientas de reuniones virtuales, el sistema muy seguramente se puede empezar a caer, no puedo estar cumpliendo con las metas, se habla de una crisis económica, se está viendo una crisis económica, todos esos factores empiezan a afectar de alguna manera la parte psicosocial. ¿Sí? De pronto el jefe está muy preocupado por cumplir con las metas, está preocupado porque no tiene cómo pagar la nómina, entonces todos empezamos a estresarnos de alguna manera. Entonces, un factor de riesgo que tenemos en estos momentos muy importante y de hecho, legalmente en estos momentos hay que trabajarlo muy bien. ¿Sí? Para este riesgo, todas las EPS, que trabajaría la parte de riesgo psicosocial de alguna manera o la parte del estrés por enfermedad común, tienen líneas abiertas para que todas las personas puedan llamar y de alguna manera, pues si se sienten como acosadas, si tienen algún síntoma pues, de estrés, poderlo comunicar. Y por parte de la EDL también están apoyando mucho este riesgo en estos momentos, porque pues es algo nuevo para todos y de alguna manera las cosas nuevas pueden generar un poco de estrés de alguna manera. ¿Sí? Otro riesgo que manejamos es el riesgo mecánico, biomecánico, y es el que tiene que ver pues con las posturas prolongadas. Por eso siempre se recomienda que todos los trabajadores cada 2 horas tengamos un descanso de por lo menos unos 5 o 7 minutos, ¿sí? Que nos estiremos. Estando en la casa, generalmente uno ya se sienta en el lugar de trabajo y desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque se alarga la jornada, puede estar sentado todo el tiempo y eso nos va a ir enfermando de alguna manera. Entonces la invitación es que tengamos una cultura de definitivamente hay que parar en algún momento, o sea, 5 minutos, ¿sí? 7 minutos y poder sacar este espacio para nosotros mismos. ¿Listo? Básicamente eso con respecto a los riesgos. Bueno, tenemos un par de preguntas, John, ¿Vale? teniendo en cuenta los últimos temas mencionados. El primero nos dice, teniendo en cuenta las condiciones de encierro, ¿qué recomendaciones nos das para evitar los riesgos psicosociales? Supongo que se refiere a temas de ansiedad, precisamente por lo que nos comentabas hace un momento, del estrés, de la carga de pronto laboral, de la carga de las noticias. ¿Cómo prevenir de pronto este tipo de riesgo que es muy latente actualmente? Sí, vale, mira. Eh, ¿Cómo prevenir ese riesgo? Lo que se recomienda generalmente, sí, y yo insisto de pronto en la planificación diaria de actividades, sí, es dentro de esta planificación, definitivamente es muy importante que yo deje un espacio para la familia, ¿sí? Para discutir cosas familiares o para llamar a un amigo por teléfono, para hacer cosas durante el día sociales, actividades sociales, ¿cierto? Otra recomendación que está muy de moda es este tipo de espacios de capacitación, de adquirir nuevos conocimientos. ¿Sí? Hay mucha oferta en estos momentos y ofertas gratuitas y también por parte de la ARL para aprender de diferentes temas. Entonces es importante que nos coloquemos metas de aprendizaje, ¿sí? Y las incorporemos dentro de nuestra planificación para salirnos un poco del lado laboral, ¿sí? También se recomienda aprender de pronto algún arte, mirar cómo aprendes origami o si te gusta la pintura, sacar el espacio para empezar a aprender de la pintura. ¿Sí? Este tipo de actividades como extras y que nunca hemos desarrollado, ¿sí? De alguna manera es importante para prevenir la parte de riesgo psicosocial. Otra cosa muy importante es definitivamente sacar un espacio para la actividad física. ¿Sí? Y dentro de la rutina que hacemos, lo primero que deberíamos hacer es una rutina física. Hay rutinas físicas que no son muy exigentes y en YouTube podemos sacar, por decir algo, 20 minutos de cardio sin saltar para las personas que no pueden saltar o no tienen un estado físico un poco mayor, pero sí es muy importante. Y los que definitivamente no hacen ninguna actividad deportiva, por decirlo así, pero necesitamos estirarnos, también se recomienda el yoga. En YouTube también podemos ver tutoriales de alguna manera que se puede hacer yoga de 15 a 20 minutos diarios y son actividades que ustedes en menos de una semana van a empezar a ver el beneficio total que tienen con respecto a que se van a sentir un poco mejor. Ahora con respecto del riesgo psicosocial con respecto a la parte laboral. Esa lo tenemos que manejar de una manera intralaboral y extralaboral. Aquí ya les hablé de las posibilidades que tendríamos para la parte extralaboral. Ahora en la parte intralaboral.
¿sí? Se recomienda, si bien es cierto, tenemos un plan de trabajo, ¿sí? Y lo ideal es cumplirlo, pero si nuestro trabajo nos permite alternar diferentes actividades, también se recomienda alternar esas actividades, ¿listo? Segundo, lo que les dije, la comunicación 360 grados, o sea, a todos los niveles, a mis subalternos, a mis superiores, a mis pares, ¿sí? Siempre estar hablando y crear espacios de comunicación en el trabajo, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Es importante, pues, con eso vamos a trabajar en la prevención. Pero si definitivamente en algún momento nos sentimos, ¿sí? Con un nivel de estrés mayor, ya en el que se está generando alguna patología de nerviosismo, lo que sea, es muy importante acudir, ¿sí? A la EPS o a la ARL. Yo generalmente le recomiendo a todas las empresas que establezcan en estos momentos, dentro de su plan de comunicaciones que les comenté anteriormente, un mecanismo para estos casos en particular. Todas las empresas deben manejar, por la ley 1010, el Comité de Convivencia Laboral, ¿sí? Y el objetivo fundamental del Comité de Convivencia Laboral es promover el ambiente laboral dentro de las organizaciones, ¿cierto? Como en estos momentos nuestro ambiente laboral se convierte en las reuniones virtuales, en los entregables y en nuestra casa, podemos volcar las actividades de ese comité a que estemos pendientes de las personas y hagamos una detección temprana, pero esta detección temprana pues depende de nosotros mismos. En el momento que sintamos algún nivel que se está saliendo pues de lo normal, hay que levantar la mano y es importante reportar a la EPS y a la ARL para recibir una atención oportuna. ¿Listo? Y eso empieza a ser también responsabilidad de la parte del sistema de seguridad y salud del trabajo, ya que alguien me preguntó sobre esa parte de cómo lo alineábamos. ¿Listo? ¿Alguna Perfecto, otra muchas pregunta? gracias. Sí, tenía otra y precisamente tiene que ver con la ARL. Dice, ¿la ARL tiene algún control sobre el espacio de trabajo? Listo. Eh, en la metodología de teletrabajo, la ARL tiene que visitar el espacio de trabajo de cada persona y emitir un concepto y decir, el espacio de la persona X es óptimo para que pueda desarrollar sus actividades. Para el trabajo en casa, ¿sí? En estos momentos la ARL no tiene que hacer ninguna visita porque por la emergencia sanitaria del COVID-19, de alguna manera el trabajador, lo que está buscando el gobierno es que la actividad económica pueda continuar en la medida de lo posible. ¿Vale? Perfecto, John, muchas gracias. Ok. Ahora sí vamos a lo de accidente laboral. ¿Listo? Eh, Aquí es muy importante, ¿sí? La pregunta específica, ¿cuál era, Michael? ¿Me la recuerdas, por favor? Por supuesto, ¿la ARL tiene algún control sobre el espacio de trabajo? No, no, no. Te digo sobre la pregunta que tiene que ver con accidentes de trabajo. Ah, perfecto, permítame, lo busco. Si un trabajador se accidenta en su lugar de trabajo, ¿qué debo hacer? Listo, Pregunta un perfecto. empleador. Vale, perfecto. Entonces, miren, para responder esa pregunta es importante tener en cuenta que por la legislación, ¿sí? Básicamente ya está definido lo que es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. La palabra causa u ocasión del trabajo es muy importante en esta definición, porque es lo que nos va a determinar el origen del accidente, ¿sí? Para esto es importante entender que siempre que una empresa reporta un accidente de trabajo, estamos reportando un presunto accidente de trabajo mediante un formato que se llama FURAC, formato único de reporte de accidente de trabajo. ¿Por qué se llama un presunto accidente de trabajo? Porque la ARL de alguna manera es eh, una aseguradora, ¿sí? Y ellos tienen que evaluar de algún modo la forma en que ocurre el evento y poder determinar el origen, ¿sí? Cuando estamos en una oficina, pues es muchísimo más fácil determinar el origen, porque pues si fue en la oficina, se puede asumir que fue por causa o con ocasión del trabajo, ¿listo? Pero lo más importante que yo les decía es causa o ocasión del trabajo. ¿Qué es por causa del trabajo? A mí me contrataron
por ejemplo, para llevar la contabilidad en una compañía. Por mi trabajo, debo estar sentado 8 horas al día digitando, ¿sí? Durante esas 8 horas al día digitando, se me genera, supongamos, estoy en mi trabajo normal, ese ejemplo no está bien dado, voy a cambiar el ejemplo. Estoy en las oficinas, soy el contador, voy por las escaleras y me caigo dentro de las oficinas, ¿sí? Ese accidente es un suceso repentino que fue por ocasión del trabajo. ¿Por qué por ocasión? Porque por el hecho de yo tener que ir a la oficina a trabajar, pues estuve expuesto al riesgo de caerme por las escaleras, ¿sí? La causa del trabajo es cuando está directamente relacionada. Por ejemplo, un carpintero, ¿sí? Está haciendo una silla, se golpea con el martillo, eso es por causa de su trabajo, ¿listo? O sea, realizando su trabajo. El mismo contador, yo lo tengo para que me lleve la contabilidad, pero resulta que en su puesto de trabajo el bombillo se le funde en su oficina y a él le molesta y él decide tomar una silla, pararse en la silla y cambiar el bombillo y se cae, y en ese caso no es por causa de su trabajo, es por ocasión del trabajo. ¿Sí me hago entender? Otro ejemplo de causa o ocasión. Supongamos la persona de servicios generales. El jefe le dice, doña María, por favor, va y me paga el servicio de agua que me la van a cortar en la casa, necesito que me la pague ella misma, váyase corriendo. Ella sale corriendo, ¿sí? Yo a doña María la contraté para que hiciera el aseo de las instalaciones, no la contraté para hacer pagos de servicios públicos, pero ella vaya a hacer pago de servicios públicos, en ese momento saliendo, cruza la esquina, viene un carro, la golpea, entonces sufre un accidente, pero por ocasión del trabajo. ¿Por qué por ocasión? Porque estaba cumpliendo con unas órdenes de un jefe inmediato, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante de alguna manera que tengamos muy claro, ay, qué pena, se me va a acabar la batería de este computador, me toca traer un cargador. ¿Puedo esperar un momento? Por supuesto, no te preocupes. Si quieres ver y traer la batería, no hay problema. Bueno, quiero aprovechar el momento para que todas las personas que de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud, si están trabajando desde casa, y de pronto les ha surgido alguna duda acerca de este método de trabajo, nos pueden dejar las preguntas en el chat que van a encontrar en la parte de abajo del Zoom y en un momento las estaremos resolviendo. John, creo que no tiene sonido, no sé, te está escuchando. No te escuchamos. Ahí me Ahora sí, escuchan. ahora sí, perfecto, sí, señor. Vale, parece que se fregó este coso. Bueno, pero igual te estamos escuchando bien, no hay problema. Entonces lo que les estaba diciendo es, por causa y con ocasión del trabajo, básicamente, el otro ejemplo que les quería colocar es un trabajador que tiene que ir en misión a otra ciudad y su vuelo de ida es, por decir algo, un viernes y el horario laboral es hasta los días viernes. Su vuelo de regreso es el día sábado y sufre un accidente de trabajo, ¿sí? Dentro del el día sábado. Muchas personas a veces tienen la confusión y empiezan a asociar el accidente laboral con los horarios, si está dentro o no está dentro de la oficina, pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí para determinar el origen es la causa o la ocasión del trabajo. En este caso que les pongo en particular, la persona que está en misión, desde el momento que sale de su casa hasta el momento que regresa, cualquier cosa que le suceda es por ocasión del trabajo, entonces debería ser un accidente de trabajo, ¿sí? En estos días ya de la pandemia, desde el COVID-19, hay mucha incertidumbre, básicamente porque hasta el momento las únicas personas que están cubiertas como de origen laboral el contagio por COVID-19 son las personas que tienen contacto directo, ¿sí? Eh, con alguien contagiado, que prácticamente se puede reducir
al personal de la salud y los que están asociados a ese gremio de la salud, ¿sí? Pero pues todo el mundo se pregunta qué pasa con, por ejemplo, con las personas que están atendiendo un supermercado. Por ocasión del trabajo, tienen que ir al supermercado a atenderlo y de alguna manera están mayormente expuestas que otros. Entonces, muy seguramente la legislación y el gobierno, lo que esperamos es que cambie de alguna manera o haga entrar en razón a la ARL, porque muchas de las personas que se van a contagiar va a ser por ocasión del trabajo. En un principio se decía que teóricamente, por ocasión del trabajo, pues básicamente me puedo llegar a contagiar. Entonces lo que estábamos recomendando generalmente a todas las compañías es que, como ha salido tanta legislación con respecto a este tema, es que puedan emitir un comunicado a la ARL preguntándoles qué debo hacer en caso de que un trabajador, por ocasión del trabajo, se llegue a contagiar con el COVID-19. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué debo hacer si un trabajador sufre un accidente de trabajo? Lo primero que se tiene que hacer básicamente es, pues si estoy en presencia del accidentado, pues intentar prestar los primeros auxilios. Es lo primero que se tiene que hacer. ¿Sí? Segundo, reportarlo. Vuelvo otra vez al tema de la cadena de comunicación. Generalmente en las empresas debemos contar con un vigía o un COPAS o un coordinador del sistema de seguridad y salud del trabajo. Esa es la primera persona que se debe enterar de que ocurrió un accidente de trabajo. Debe diligenciar el formato FURAT, formato único de reporte de accidentes de trabajo. Para eso tiene un tiempo máximo de 48 horas. ¿Sí? Y si no se reporta de alguna manera puede llegar a tener sanciones, ¿sí? Y el trabajador accidentado también va a perder una serie de beneficios. Entonces, eso se puede ver reflejado en demandas y en otro tipo de sanciones y cosas así. Pero, ¿qué es lo importante cuando se reporta el accidente del trabajo? El accidente de trabajo se reporta y todas las personas, ¿sí? La incapacidad de la persona por accidente laboral va a ser cubierta al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el primer día de incapacidad se le va a reconocer el 100% del salario diario, ¿sí? Cuando, cuando no es un accidente de trabajo, sino que es por enfermedad general, solamente la EPS va a cubrir el 66% después del tercer día. Pero hay que tener en cuenta aquí que por eso es que la ARL habla de un presunto accidente de trabajo, porque muchas veces los trabajadores, ¿sí? Pueden llegar a pensar de que pues es mejor intentar pasar un accidente en el trabajo que pasar una enfermedad general. Por eso está ese espacio de investigación. Y por ley, las empresas tienen que realizar una investigación de cada accidente de trabajo para determinar claramente qué fue lo que sucedió, por qué sucedió y qué va a implementar dentro de la organización para que no se vuelva a presentar este tipo de accidentes. ¿Listo? Perfecto, John. Tenemos un par de preguntas. La Vale. primera, bueno, es teniendo en cuenta todo este tema del riesgo que se puede tener en casa, ¿cómo evidenciar o cómo identificar los peligros en el trabajo en casa y cómo evitarlos Vale, para perfecto. precisamente evitar los accidentes laborales o los accidentes de trabajo? Mira, eh, de hecho, esa pregunta me parece muy chévere porque hay una metodología que se llama Safe Start, inicia seguro, ¿sí? Yo soy entrenador de esa metodología y esa metodología lo que nos indica es que todas las personas deberíamos convertirnos en cazadores de peligros, ¿sí? Porque aquí viene un concepto y lo voy a explicar a la persona que lo pregunta y a todos que es importante y es, cuando nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de un concepto que es el peligro y otro que es el riesgo. El peligro es la fuente, situación o acto con potencial de daño. Eso en palabras más normales básicamente es, el peligro es todo lo que te puede generar un daño. Le voy a colocar un ejemplo sencillo. Si yo en la sala en la que me encuentro en estos momentos tengo una cáscara de banano, esa cáscara de banano es un peligro, ¿sí? El riesgo que yo tengo es pisar la cáscara de banano y caerme, ¿sí? Entonces, lo que dice la teoría básicamente es que nosotros siempre vamos a tender a eliminar el peligro, porque si logro quitar el peligro, ya no va a existir riesgo, ¿sí? Porque el riesgo de alguna manera siempre va a existir. Y ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de la casa, ¿sí? Les quiero decir que en la casa nuestra, en nuestras casas, la
la principal fuente de peligros, ¿sí? Y por ende, pues de riesgos, es la cocina. Tenemos trabajos con altas temperaturas, trabajos a presión en algunos momentos, los que tienen olla express, hay equipos energizados, trabajamos con agua y energía al mismo tiempo, hay objetos cortopunzantes, muchas veces en la cocina está, por decir algo, el lavadero, debajo del lavadero tenemos productos químicos, muchas veces tenemos acciones como, por ejemplo, las personas que tienen productos químicos deciden guardar, por ejemplo, el thinner o una CPM o algún producto químico en la botella de Coca-Cola y tenemos niños pequeños. Un niño pequeño puede ver una botella de Coca-Cola y puede que no distinga si es Coca-Cola o un producto químico. Entonces lo que invita esta metodología es que nos volvamos cazadores de peligros para poder disminuir la probabilidad del riesgo. Pero riesgos siempre vamos a encontrar en todas partes. ¿Listo? Perfecto, John. Muchas gracias. La otra pregunta era con el segundo ejemplo que nos pusiste ahorita, con la persona o la señora que sale, que es del servicio, que sale a la calle, que en una esquina de pronto la coge un carro. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Pues aparte de lo que nos habías comentado de prestar los primeros auxilios y este tema. Efectivamente, lo primero que hay que hacer es garantizar la atención médica, ¿sí? Inmediatamente después hay que reportarle a la ARL. De hecho, generalmente cuando uno tiene un plan de emergencia bien definido, lo que hace es, en el canal de comunicación, presta los primeros auxilios y alguien más está haciendo el reporte para que venga la ambulancia, para que llegue lo que tenga que llegar, ¿sí? Y aquí es importante y aclarar, esta información tiene que ser centralizada. Si bien es cierto que todos los trabajadores pueden reportar el accidente de trabajo, la empresa debería, como buena práctica, siempre centralizar esta información y que sea una única persona dentro de la compañía la que pueda hacer estos reportes. Ahora, si esta persona está de vacaciones o no contesta el teléfono, tiene que haber un backup que le pueda hacer el soporte. Y si ese ya no contesta, ya le toca al empleado mismo poder llamar a la ARL y recibir la atención. Después de hacer esa llamada, ¿sí? Obviamente hacemos el reporte del accidente, ¿sí? Ahora, Perfecto. para el ejemplo en particular quiero hacer una aclaración. Como en el ejemplo colocamos un vehículo, tengan en cuenta que en todos los accidentes viales, lo primero que entra a cubrir es el SOAT, ¿listo? Pero yo voy haciendo mi trámite con la ARL en todo caso, y una vez el SOAT se le acaba el presupuesto, por decirlo así, si es algo muy grave, la ARL entra a cubrirlo todo. Quiero que sepan que el cubrimiento por parte de la ARL es como si que tuviésemos la mejor prepagada y es el mejor servicio que se le presta a cualquier trabajador. De hecho, yo he tenido ocasiones en las que me prestan un servicio hasta de avioneta, ambulancia, para un vuelo de Quibdó, Medellín, por un accidente laboral. Y les estoy diciendo que eso fue hace más o menos unos 7 u 8 años y solamente el vuelo nos costaba como 40 millones de pesos y lo cubrió pleno la ARL por ser un accidente de trabajo. Vale, no sé, Perfecto, Michael, si John. hay alguna Sí, otra duda. sí, nos acaban de hacer otra pregunta muy interesante. Dice, si la empresa después de la cuarentena reinicia su actividad económica y decide para el personal administrativo trabajando desde casa, ¿se considera trabajo en casa o teletrabajo? Bueno, esa es una pregunta que en estos momentos, ¿sí? Tendría que ser ya eh, teletrabajo, ¿sí? Sin embargo, como les decía desde un principio, hay muchas empresas que adoptaron llamar trabajo en casa simplemente por cuestiones de bienestar. Si la persona no va a trabajar todos los días desde casa, sino, por decir algo, un día a la semana, 2 días al mes, sí, 3 días al mes, y no se cumplen todos los requisitos del teletrabajo, eh, la jugada que se está haciendo, por decirlo así, no sé si mal llamado, es que se están cubriendo en llamarlo trabajo en casa, ¿sí? Dependiendo, o sea, mejor dicho, la respuesta es dependiendo de los requisitos a los que está dispuesto a cumplir la empresa que se va a pasar. Si decide pasarse a teletrabajo, lo cubriría esa cuestión. Ahora, como les digo, hay un borrador en el que muy probablemente el gobierno va a promover estas acciones y pueda que vayan a flexibilizar un poco la cuestión del teletrabajo. Creería yo por experiencia y por la situación económica que es muy probable que tiendan a volcarse hacia el teletrabajo, pero con unos requisitos diferentes. Mejor dicho,
en estos momentos todo es incierto y todo está cambiando muy rápidamente. Es básicamente eso. Perfecto, John, muchas gracias por responder las dudas. Listo. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. No, 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 no nos han preguntado nada más. Entonces, pues igual te agradecemos muchísimo por esta gran charla muy necesaria durante estos días de todo este tema del trabajo, pues ya que las personas pues, tienen dudas y hasta ahorita nos estamos acoplando a este nuevo método de trabajo. ¿Aló? ¿Me escuchas, John? Sí, ahí te escucho, pero No, algo... pues principalmente te estaba agradeciendo por toda esta intervención, por toda esta información que muy seguramente es muy útil para tanto empleadores como empleados. No sé si de pronto nos quieras dar precisamente tus redes sociales o medios para contactarte en caso de dudas o de pronto empleadores que estén interesados en ampliar esta información. Vale, básicamente, Michael, pues sí, lo que les decía, cada uno de los temas que trabajamos hoy, pues es un tema específico de estudio y se podría profundizar muchísimo más en cada uno de ellos, ¿sí? Básicamente lo que hoy dimos fue como información general para que las personas pues conozcan un poco de estos temas. Quiero agradecerles pues a todos los participantes por su tiempo y pues nuestras redes sociales básicamente pues tenemos un correo que es david@acigconsultoria.com y nuestra página web que es www.acigconsultoria.com. Muchísimas gracias, Michael, por su tiempo y No, a espero ti. haya sido del agrado de todos y hayamos aprendido algo en esta horita de charla. Claro que sí, es una charla muy útil para todos. Quiero darle también las gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron con nosotros y a quienes participaron también con sus dudas e inquietudes. Muchas gracias, John. Entonces, pues nos estamos viendo en una próxima oportunidad y quedamos muy agradecidos con toda esa información que nos ampliaste en este momento. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buen día.